Bien, jóvenes, bienvenidos a mi canal Ciencia Activa con Héctor. En esta ocasión, jóvenes, vamos a hablar de la tabla periódica en su segundo video. Como siempre con ustedes, el profesor Héctor Efraín Waters. Vamos a dar inicio al tema, jóvenes, hablando sobre las características de los elementos químicos. Vamos a decir que con base en sus propiedades, los elementos químicos en la tabla periódica se clasifican como metales, no metales, metaloides y gases nobles. Las familias de la tabla periódica las conocemos como desde la 1A hasta la 8A, y también están las familias del grupo B que van desde el 1B hasta el 8B. En esta ocasión vamos a hablar más de las familias del grupo A. La 1A son los metales alcalinos, son metales más ligeros, o sea que son metales que pesan un poquito menos, y todos son sólidos a temperatura ambiente, o sea que no los vamos a encontrar ni en forma de gas ni en forma líquida, excepto el cesio, que puede ser líquido a temperatura ambiente en algunos lugares. Luego tenemos la 2A, que es la familia de los alcalinoterrios. Dice que estos son más densos, o sea que pueden pesar un poquito más y son más duros que los alcalinos. Un ejemplo de esto es el radio, que es un elemento radioactivo, que este elemento generalmente lo utilizan en las fábricas junto con el grafito y otros metales radioactivos para producir energía eléctrica en algunos lugares, como Japón, en China y en algunos otros lugares donde hay plantas de este tipo. Luego tenemos la familia del boro, que es la 3A. A temperatura ambiente dice que todos son sólidos, son bastante reactivos, o sea que pueden reaccionar con otros compuestos y llevar a cabo reacciones químicas. Por eso se encuentran formando, dice, óxidos y anhídridos. Entonces, ¿qué es un óxido? Un óxido es un compuesto que se forma de la unión de un metal más oxígeno, y un anhídrido es un compuesto que se forma por un no metal más oxígeno. Bien, siguiendo con la temática, jóvenes, tenemos ahí la familia 4A, que es la del carbono. Todos son sólidos cuando no están combinados. Oiga bien, cuando no están combinados. Ejemplos de esto, el estaño y el plomo son metales blandos, o sea que se pueden malear, pueden ser maleables. La familia del nitrógeno, que es la 5A, y fósforo son no metales. El arsénico y el antimonio son metaloides, y el bismuto es un no metal. Luego tenemos ahí la familia del oxígeno, que es la 6A. También se les conoce como calcógenos o formadores de minerales, como óxidos, sulfuros, sulfatos. O anfígenos, que es eso de anfígenos, jóvenes, son formadores de ácidos o bases. Todos son sólidos, a excepción del oxígeno, que es un gas. Luego tenemos los halógenos, que son el 7A. Todos son químicamente reactivos, o sea que todos reaccionan si se combinan con otros elementos. Aparte de esto, se dice que son venenosos, o sea que nos podemos morir si ingerimos un metal de estos. Son corrosivos, o sea que, ¿qué significa que son corrosivos? Que pueden dañar la piel. Si a usted le cae un poquito de un metal de esos líquidos, usted puede tener problemas en la piel, ¿va? Se le puede carcomer la piel o el lugar donde le caiga, ¿va? En los ojos, la cara, donde sea. Entonces hay que tener cuidado a la hora de manipularlos. Y también son agentes bactericidas. ¿Qué significa? Que tienen esa cualidad, que eliminan las bacterias, ¿va? Por ejemplo, en el caso del cloro, usted sabe que el cloro se utiliza para desinfectar casi todas las superficies, ¿va? En hospitales y en muchos lugares. El bromo igual. El flúor lo utilizan mucho los dentistas y lo recomiendan a sus pacientes para el cuidado dental de sus piezas dentales, a sus dientes. El yodo, que generalmente se utiliza en los hospitales, ¿va? Como yodo povidine para curar heridas, y también pueden combinarse, dice, en estado libre. Bien, continuando. La clasificación: tenemos metales, no metales, metaloides y gases nobles. Vamos a hablar de algunas propiedades físicas de los metales. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Generalmente tienen brillo, o sea que los metales brillan. Usted agarra un clavo, por ejemplo, nuevo, y lo pone al sol y brilla. Conducen bien el calor y la electricidad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros agarramos con la mano una sartén que está en la estufa, todo el calor que ha recibido ese pedazo de metal en forma de freidera se va a pasar a nuestro cuerpo y nos vamos a quemar, porque ella conduce la electricidad y conduce también el calor. Por eso es que, por ejemplo, los cables eléctricos con los que están hechas todas las instalaciones de nuestro hogar están hechas de cobre en su mayoría.
y otros metales, que es porque conducen bien la electricidad que viene desde los postes, ¿va? Pueden ser estirados en láminas o planchados, o sea que los podemos malear, pueden ser maleables, o sea, los podemos hacer en muchas formas, ¿va? Desde hacer puertas, hacer pupitres, hacer cualquier cosa, portones, los podemos moldear, ¿va? Tienen alta resistencia a la ruptura, o sea que cuesta que se rompan. Usted sabe que los metales son bien resistentes. Tienen altos puntos de fusión, esto significa que muy difícilmente se van a congelar o incluso derretir, ¿va? En el caso de la ebullición. Algunas propiedades físicas de los metales es que poseen gran tendencia a perder electrones. ¿Qué significa eso? Si nosotros agarramos un clavo, volvemos al ejemplo del clavo, un clavo nuevo y lo tiramos a la calle y volvemos a revisarlo durante una semana, nos vamos a dar cuenta que se puso negro y perdió su dureza. Eso significa que perdió electrones y formó iones positivos o cationes, y eso debilitó el metal. Por eso es que ustedes ven que generalmente a los vehículos y a los puentes y a todas esas estructuras metálicas grandes siempre se le están haciendo reparaciones por esta situación, porque cuando los metales están en la intemperie pierden electrones y su dureza va disminuyendo y después pueden venir accidentes, y por eso hay que estar haciendo reparaciones respectivas, ¿va? Son electropositivos. Clasificación de los elementos químicos. Dice, las propiedades físicas de los no metales en condiciones normales de presión y temperatura son gases como el nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. No poseen brillo, son casi prácticamente lo contrario a los metales, a excepción del yodo. Son malos conductores del calor y la electricidad, ¿va? Uno de ellos se podría decir que es el plástico. No son maleables ni dúctiles, generalmente son frágiles, o sea que no podemos estar haciendo láminas, ni hilos, ni nada de eso, porque se rompen. Sus puntos de fusión tienden a ser bajos comparados con los metales, o sea que estos sí pueden congelarse o derretirse, ¿va? Algunas de sus propiedades químicas reaccionan con los metales y consigo mismos para formar variados compuestos. Tienen gran tendencia a ganar 1, 2 y hasta 3 electrones para formar iones negativos o aniones, o sea que son electronegativos. Vamos a seguir hablando de la clasificación y esta vez vamos a hablar de los metaloides, que también son llamados anfóteros. ¿Por qué? Porque pueden actuar como metales o como no metales, porque tienen características de ambos. Estos elementos son el boro, silicio, germanio, arsénico y astato. Pueden haber otros, ¿va? Poseen características metálicas y no metálicas también. Por eso es que son tan versátiles, ¿va? Generalmente son sólidos y con cierto brillo metálico. Son semiconductores, o sea que no conducen tan bien el calor y la electricidad como los metales, pero lo hacen mejor que los no metales, ¿va? Continuando ahí con la temática, jóvenes, vamos a hablar de los gases nobles, que todos son gases en un solo átomo, o sea que son monoatómicos. No son reactivos porque tienen completos los subniveles S y P. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la parte electrónica de los compuestos. No pierden ni ganan electrones y no forman iones, o sea que sus cargas siempre son cero. Se les encuentra únicamente en la atmósfera, o sea, casi fuera del planeta, a excepción del helio, que nosotros lo encontramos, incluso lo utilizamos para inflar globos, etcétera, etcétera. Y se extrae de muchos pozos de donde podemos extraerlo. Jóvenes, les doy las gracias por la atención prestada. Espero que este segundo video les sirva para poder entender el tema